Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando en los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales, Twitter, @LACE Oficial Guami. Tenemos un hashtag, gatito LACE Bitácora Social. Nuestro Facebook, /LACE Oficial Guami. Oigan, hoy tenemos un programa muy interesante. Definitivamente nos atañe a todos porque pues, todos vivimos en alguna y estamos hablando de la gobernabilidad en las ciudades. Y para hablar de este tema me acompañan en esta mesa el maestro Omar Elí Manríquez, la maestra Laura Huaczin y el maestro Arturo Carrasco. Los tres son candidatos al doctorado por la línea de procesos políticos de la UAM Iztapalapa. Jóvenes, bienvenidos. Muchas gracias. Es un placer. Oigan, gobernabilidad en las ciudades. Y este tema tiene que ver así muchísimo de entrada con el crecimiento que las metrópolis pueden llegar a alcanzar. ¿Qué debemos entender sobre esto? Mira, una de las características del desarrollo reciente, sobre todo en América Latina, vamos a enfocarlo a nuestro país en América Latina, es el alto grado de urbanización de la población y por supuesto el gran surgimiento de las ciudades, ¿no? La estructura interna de las grandes ciudades ha experimentado cambios significativos, como el desplazamiento de la población, las industrias, los servicios desde la ciudad central a la periferia, e incluso cómo van a introducir las políticas públicas, porque el crecimiento de las ciudades no ha respetado los límites municipales. Entonces, lo que antes se podía entender como una política al interior solamente del municipio, ahora ya abarca otros municipios que exigen necesariamente la coordinación entre los municipios. Claro, por ejemplo, tenemos Nesa con el DF, ¿no? O sea, nos separa un camellón, ¿no? Sí. Y eso crea un problema, ¿no? De gobernabilidad, ¿no? O sea, terrible. Y de traspaso de ciudadanos, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, la aplicación de las políticas debe tener un tratamiento diferente. No podemos pensar en que van a respetar los límites, sobre todo porque, como tú dices, lo separan un camellón. Yo vivo cerca de ese camellón y realmente es un problema de transporte. Todos los que vienen de las diferentes zonas alrededor de la ciudad central, que en este caso sería el Distrito Federal, y sobre todo pues también para los free riders, porque hay muchas personas que se están colgando de las políticas públicas que se están implementando en el Distrito Federal y pues como tienen familiares acá, hasta una cuadra, pues hay muchos free riders en las políticas públicas, ¿no? Entonces, no se puede ignorar este problema, no se puede ignorar que ya hay una alta densidad de población en las zonas y un ejemplo de ello es el Distrito Federal. No nada más tiene que considerar la satisfacción de sus ciudadanos, del número de habitantes que tiene el DF como tal, sino tiene que considerar todos los que vienen a trabajar diariamente. Entonces se eleva, incluso claro, se puede doblar la cantidad de personas que están en el DF y que necesariamente tienen los servicios y que... Pues se hablaba de un estimado de la gente que viene a trabajar, o sea, la gente del Distrito Federal y del área conurbada que viene a trabajar, digamos que en tránsito, 19 millones de personas, algo así, ¿no? Pues es una barbaridad de gente, ¿no? ¿Cómo se lleva una gobernabilidad en una ciudad de este tamaño con esa cantidad de gente? O sea, ¿Y cómo lo ves de servicios públicos y cómo entran claro, así? O sea, sobrepasa la capacidad, ¿no? Entonces viene ahí un problema en la gobernabilidad y en la capacidad que tiene el gobierno para poder hacer frente a los ciudadanos. ¿Cómo se hace frente a esto? Bueno, básicamente es cambiar los enfoques de política pública que se habían conceptualizado para el ámbito local. Desde entrada es como una de las primeras soluciones. Empezar a pensar en la metropolización de las políticas públicas, que ya son de largo alcance, porque ya no se reducen a una sola territorialidad y por lo tanto tienen que hacer articulaciones entre las diferentes relaciones intergubernamentales, a nivel administrativo, a nivel operativo, como en los niveles de gobierno. Por ejemplo, pongamos un caso muy concreto, ¿no? El problema de vialidad en la zona metropolitana, ¿no? Que atañe tanto a las personas que están transitando aquí como parte de su rutina habitual en el Distrito Federal, como aquellas que son simplemente personas que van de paso, ¿no? O que vienen por acceder a servicios de salud, hacer trámites gubernamentales. Vienen a surtirse también todos los comerciantes que vienen del interior, etcétera. Precisamente, ¿no? Que ese es todavía una carga mayor, aparte de lo que realmente soporta el área metropolitana. Entonces, se tienen que llegar a acuerdos de políticas metropolitanas, porque en este sentido, cuando la gobernabilidad se empieza a observar a través de las relaciones y la complejidad que se comienza
a disparar con el crecimiento de las ciudades, con la complejidad de las demandas, que es un factor muy importante, como lo mencionábamos, lo platicábamos fuera de grabación. La capacidad que tiene el gobierno para responder a las demandas ciudadanas es lo que nos da un indicador de gobernabilidad. Y precisamente en las ciudades metropolitanas, como la zona que nos comprende a nosotros, pues es muy fácil observar problemas que vienen derivados de la poca capacidad de vialidad, de los servicios públicos, de agua. Ya sabes que en las zonas periféricas, más allá de la ciudad central, empiezan los problemas. Sí, por supuesto. En las periferias, en los cinturones, donde empieza a haber desabasto de agua, de servicios públicos, de sanidad. Bueno, deja eso, o sea, también las inundaciones. Llueve y se inunda Chalco, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y eso baja la gobernabilidad. O sea, claro, porque empiezan los conflictos sociales. Ya sea que en México, bueno, en nuestra parte metropolitana no hay mucho tipo de conflictos ecológicos, pero sí hay conflictos distributivos. Claro. De cómo se va a repartir el ingreso que se capta para cierto tipo de gasto presupuestal, y ahí es donde empiezan los conflictos, porque los microbuseros y las personas que tienen transporte concesionado quieren mayor capacidad para meter más rutas, ¿no? Y los habitantes o los comerciantes quieren regulación del tránsito de vehículos. También una sobreexplotación de taxis, claro, por ejemplo, ¿no? Ya hay demasiados en la ciudad, muchos son inseguros, bla, bla, bla. Todo esto incide en la gobernabilidad de las metrópolis. Y es donde vienen los grandes problemas, porque hay varios grupos que están, ya sea que puedan hacer lobby, ya sea en las unidades territoriales o a nivel de congresos locales, y entonces empiezan los conflictos más fuertes, ¿no? Porque hay dos grupos que quieren dos diferentes tipos de políticas. Y es que el problema es que se le está aventando pues toda la problemática a la ciudad central. Porque siempre en todas las zonas metropolitanas existe una ciudad central, que es donde, por ejemplo, en este caso el Distrito Federal es el que va a concentrar toda la población. Sí. Entonces, ¿a quién le avientan el problema de la seguridad? Pues a la ciudad central. Sí, porque ¿no? la área conurbada, pues dice, bueno, ese ya no es mi problema. Aquí vienen a dormir, allá van a trabajar, sí, pues hazte cargo, ¿no? Sí, están más tiempo y su vida realmente transcurre acá, en el DF, ¿no? O hablando de otras zonas metropolitanas, por ejemplo, las zonas que tienen un alto índice de inseguridad, por ejemplo, o de violencia. Hablamos de las zonas más al norte. Por ejemplo, Monterrey, ¿no? Que es una ciudad que tiene problemas de inseguridad, ¿no? O sea, bueno, derivado del narco y esto, pero al final, o sea, es grande, es fuerte, ¿no? También, no sé, ¿qué otra? Durango, etcétera, ¿no? Ajá, la Laguna, ese tipo de zonas metropolitanas. Podemos decir que entonces las razones, ¿no?, para haya o no una buena gobernabilidad en las metrópolis son económicas, sociales y políticas, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, sobre esto, ¿qué nos puedes decir, bueno, Arturo? Yo, tratando este tema, me gustaría llevarlo a una cuestión de cómo se vive la ciudad, ¿no? Cómo se está construyendo la ciudad, qué políticas se están construyendo y hacia quién va dirigida la ciudad, ¿no? En ese sentido, pensar como una democratización de la ciudad. Es decir, que las políticas, los programas, el diseño que se está dando de ciudad y las políticas públicas enfocadas a esta ciudad vayan pensadas a todos y en atención a todos en necesidades, si no en términos igualitarios, sí en términos de una justicia que responda a las necesidades de cada grupo. Me explico y ejemplifico también. Pensemos en la materia del transporte, que creo que es uno de los grandes problemas que se viven hoy día, ¿no? Yo para llegar acá hice 2 horas de transporte público. Sí, te estuvimos esperando. Sí, creo que por ciertas situaciones, ¿no? Ese va a ser el tema de la siguiente mesa. Sí, y bueno, pero el punto es, tenemos una alta demanda, tenemos transporte público deficiente, y además otro elemento que está saliendo, que transporte alternativo, no hay oportunidades de transporte alternativo. Pero tú no puedes salir en bici a irte al trabajo. Y es a lo que iba, es terrible. ¿no? O sea, ahí, ahorita la ciudad está construida para y pensando siempre en el automóvil. Así es. ¿no? Es una ciudad que se diseñó para el automóvil, pensando que todos debemos tener automóviles. 2 segundos puente. Cuando otras vías de movilidad, como es la bicicleta, que se está demostrando que puede ser una vía eficiente para rutas cortas, para ciertos caminos, en ciertas condiciones puede ser muy eficiente, no se está explotando. Y en los lugares que se está haciendo, como el Distrito Federal, como aquí en la delegación Miguel Hidalgo, pues responde más a, yo no diría una política pública bien planeada, sino más bien parece que responde a propuestas e ideas y ocurrencias, porque no están haciendo estudios de impacto, porque no están haciendo una verdadera diseño de cómo hacer. Meten una ciclovía en una vialidad rápida. Pues es muy peligroso. Ningún ciclista que se anime
que no tenga una pericia en el manejo de la bicicleta se va a animar a hacer eso. Claro, ¿no? oye, piénsalo para los niños inclusive. Piénsalo, a jugar, o sea. ¿Qué vemos ahí? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que no estamos viendo una ciudad para todos. Estamos viendo una ciudad que está definiendo esto es para ustedes y esto es para todos, para otras personas. Y esto no solamente en materia de transporte, llevémoslo a otros niveles. Hablemos, por ejemplo, de la seguridad que decías, ¿no? Llevémoslo a lo que es el diseño de programas de limpieza de la ciudad, en fin, ¿no? ¿Qué consecuencias estamos viendo y cómo se está viendo un mal ejercicio de gobierno en atención a las demandas sociales, ¿no? Y sin embargo, para ver cuál es el problema de esto, sin embargo, vemos que ahorita que estamos en temporada de caza de votos, pues ahí vemos que las políticas públicas, vemos por qué están actuando de esta manera. Sí, totalmente. ¿Quieres limpieza? ¿Quieres seguridad? Pues espérate que haya jornada electoral, que haya día de procesos para que ahí sí te atiendan, ahí sí demandan y veas que la ciudad también es tuya, el parque va a estar limpio, vas a poder circular por donde tienes que ir, los de tránsito van a hacer su chamba, no nomás sacarte una lana, etcétera, ¿no? O sea... Sí, y entonces ahí creo yo la pregunta sería, ¿a qué responden las políticas de la ciudad? ¿A una verdadera planeación de políticas públicas o a intereses? ¿No? Y pareciera ser que todo está diseñado en términos de intereses. Sí, es en términos políticos electorales. Sí, lo que mencionábamos, ¿no? En la otra mesa, ¿no? Que tuvimos hace... Una de políticas públicas. Así es. Que había un problema de verticalidad en el diseño de la política y entonces venía este problema del clientelismo, ¿no? Y que las políticas, lo decía bien la doctora Martínez, ¿no? Respondían a otro tipo de necesidades, ¿no? Y también lo comentabas tú, recuerdo, ¿no? En aquella ocasión, que no venían respondiendo a una problematización enfocada a un ciclo y una mejora, sino más bien que eran problemas que tenían que ver con otras cuestiones, ¿no? Más, por ejemplo, de evaluaciones a corto plazo y de, pues sí, esta cuestión de tener una visión cortoplacista en la implementación de soluciones. Y aquí viene otro problema, porque estamos hablando de que la gobernabilidad es ese equilibrio entre lo que necesita hacer el gobierno y la capacidad de respuesta que tiene el gobierno, ¿no? Pero estamos hablando de que no es un gobierno, ¿no? Hablar de una zona, de una ciudad y que obviamente ya abarca varios municipios. Ya no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de por lo menos 2, 3 gobiernos, más aparte también entran los estatales, más aparte es el federal porque es el que baja los recursos. Estamos hablando de una coordinación. Pues son los 3 niveles de gobierno. Exactamente, es una coordinación que realmente ni hay los mecanismos como tal, todavía institucionales, apenas estamos en pañales viendo cómo va a ser la planeación de la ciudad, atendiendo a lo que comentaba el maestro Carrasco, acerca de para quién van a dirigirse las políticas. Porque si apenas ellos están viendo en esta parte clientelar, entonces hay que ver que se van a coordinar mejor, tanto en épocas electorales, como también la afiliación política que tengan los municipios que estén al lado, ¿no? Claro. Si es mi amigo y si es mi otro amigo, pues sin problemas. Pues somos del mismo partido, bueno, pues vamos a la mano, ¿no? Salimos sin problemas y armamos bien bonito. E incluso hay algunas ciudades en las que existe un consejo metropolitano que está por allá archivado porque ellos, como son cuates, pues lanzan juntos el proyecto y ninguno de los otros se avienta el que no, pero no está muy claramente las reglas, no sé qué. ¿Por qué? Porque quisieron copiar esos modelos que habían funcionado muy bien. En Barcelona, por ejemplo, creo había un caso, ¿no? En Toronto creo que también había un caso de políticas en ese sentido. Y, por ejemplo, retomando el comentario que dices, como son problemas que impactan por ejemplo, por lo menos 3 administraciones estatales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la política territorial o de urbanización en el Distrito Federal, cada que el Distrito Federal saca alguna norma y entonces mete presión sobre la dinámica de la urbanización, esto afecta al Estado de México, ¿no? O viceversa, ¿no? Cuando el Estado de México mete alguna política en materia también de urbanización, afecta al Distrito Federal. Entonces, de repente es como jugar con la migración, ¿no? Hay una implementación aquí, se cambian las normas de construcción y entonces la gente se va hacia la periferia. Pero cuando una política de transporte es mejor acá y hay más empleos acá, entonces vienen para acá. O lo que pasó con el problema de seguridad, no sé si recuerdan, cuando empezaron a ver estos operativos en el Distrito Federal con la administración de Ebrard, cuando una vez limpiaron unos predios donde vendían autopartes robados, ¿no? O algún otro tipo de políticas para combate al narcotráfico, ¿no? Lo que le han llamado el efecto cucaracha, ¿no?
De repente hay una política muy fuerte de seguridad en esta parte, y lo que pasa nada más es que el crimen o la delincuencia organizada se va a la otra entidad. Entonces son problemas que tienen que ser perfectamente coordinados. Pero finalmente, exacto, es lo que dices. Hay una falta de cooperación institucional, pero gigantesca, ¿no? O sea, cada quien se quiere hacer cargo de su pedazo, sin tener en cuenta que están unidos. O sea, no hay de otra, están unidos y tienen que desarrollarlo juntos. ¿Qué nos falta? Una cultura, no sé, una cultura de estas políticas. ¿Qué le falta? También el ciudadano tiene responsabilidad. No hemos hablado de él, ¿no? O sea, hemos hablado solo del gobierno, pero no del ciudadano, ¿no? O sea, ¿nos falta una cultura política para hacer esto? Claro. Pero pues es que esto partiría de precisamente de ver que hay una planeación de ciudad, ¿no? Que se defina qué ciudad se está construyendo, bajo qué parámetros estás construyendo esta ciudad. Porque si nada más estás actuando de manera reaccionaria y no con un plan bien establecido y elaborado, pues entonces tampoco puedes pedirle al ciudadano que actúe en consecuencia, porque el ciudadano no sabe cómo va a responder si no te están dando los elementos mínimos para poder atender a esta ciudad. Claro, lo que yo digo, como ya la ciudad crece salvaje, o a la ciudad no le queda de otra, pues que participar o aguantarse. Entonces, la pregunta iba más o menos en ese sentido. Entonces, ¿qué herramientas puede tener el ciudadano para esto? Bueno, realmente, o sea, coincidiendo con la visión del maestro Carrasco, sí, efectivamente. Arturo para los amigos. Arturo para nosotros los cuates. Si no hay verdaderamente una planificación de largo plazo, entonces el ciudadano tiene que soportar malos efectos adversos de las políticas. Entonces ahí la única salida es, de repente, lo que vemos aquí en la capital, las movilizaciones, porque por algún ajuste que hay en la política de agua, porque también, por ejemplo, la política de agua es muy afectado por las decisiones a nivel federal. Entonces, ¿qué vemos? Se queda sin agua alguna zona periférica, Iztapalapa, en la Jusco o alguna zona conurbada, y entonces vienen las movilizaciones a la ciudad, o en los otros casos, ¿no? Que no se ha logrado tener una desconcentración de los poderes, y todas las demandas se concentran aquí en la capital, y entonces es lo que tú mencionabas a un principio, dices, oye, aquí está la fuente laboral, atiende tú tus problemas, porque entonces al Distrito Federal se le carga mucho de lo que es la tensión política o la ingobernabilidad que hay, o los brotes de ingobernabilidad que hay en otros. Entonces sí vemos que es un problema de planeación, ¿no? Y un problema de planeación y un problema de falta de un gobierno democrático realmente que atienda a la ciudadanía como debería de entender. No solamente decirte, pues te atiendo cuando hay procesos, sino hay una planeación que me permite hacer un seguimiento permanente de lo que estás haciendo. Yo ejemplifico nuevamente con esto de las políticas en el uso del transporte. Benito Juárez acaban de instalar el sistema de bicicleta pública que tiene el gobierno del Distrito Federal. Ha habido muchos problemas con los vecinos porque siempre manifestaron estar en contra de esta política, siempre manifestaron estar en contra de que se utilizaran los espacios que ellos usan para sus carros para poner ahí bicicletas, ¿no? Sin embargo, también organizaciones de ciclistas, como el caso de Bicitecas, estuvieron presentando al GDF propuestas alternativas viables hechas con especialistas en políticas públicas para poder hacer un diseño en donde todos salieran ganando y se entendiera que la bicicleta no te roba espacio, sino que es una alternativa. ¿Qué pasó? Estas políticas se presentaron, se discutieron en la Asamblea Legislativa, no sirvieron para nada. Nada más fue, como decía hace rato Omar, ¿no? Pues qué bien, vamos a revisarla, la metemos en el cajón y nosotros seguimos con nuestra política. ¿Cuál es el resultado? Hace 15 días falleció una persona porque fue atropellado en la bicicleta. Los vecinos se están quejando del uso de la bicicleta. Simplemente salió en los periódicos, no sé si vieron la fotografía, una de estas torres donde tú pones tu credencia, le embarraron de heces de perro. No, bueno. O sea, ahí te vemos. Ese sí es un problema de cultura terrible. Es un problema de cultura, pero es el resultado precisamente de la poca planeación que hay. Sí. Oye, fíjate, hablando sobre esto de la planeación, también hay un aspecto que debemos considerar. Digo, ya hablamos un poco del ciudadano, un poco de la cultura, pero también el gobierno. O sea, el método de financiamiento que puede o no tener para llevar a cabo algo, ¿no? Y lo platicábamos afuera del aire con la maestra. ¿Nos puedes ampliar un poco eso? El financiamiento. Justamente porque los recursos con los que va a manejarse la ciudad van a venir tanto de transferencias estatales como transferencias
las estatales y las federales, ¿no? Entonces, nosotros también estamos hablando que hay un fondo metropolitano, una existencia de un fondo metropolitano en el cual se coordinan, ese es el primer paso, ¿no? Una coordinación entre ellos para ver cuál es el problema que está. Entonces ellos lo manifiestan, hacen su proyecto y lo meten al fondo metropolitano para que puedan entrar a ser aceptado su proyecto, ¿no? El gran problema que tienen, y sobre todo los municipios, es que en muchas ocasiones los municipios tienen más transferencias federales y estatales, lo cual les hace ver como si tuvieran unas finanzas muy sanas, pero realmente no las tienen ellos por sí mismos sanas, dependen de otras transferencias, claro, ¿no? Entonces, este problema se ve en la atención a los ciudadanos, porque entonces no pueden obtener los recursos necesarios, o una vez obteniéndolos también puede ser que el gasto que están teniendo no sea el adecuado por la falta de planeación. Claro. No, y además estarás de acuerdo que se ha señalado muy enfáticamente que a nivel municipal los problemas de transparencia y rendición de cuentas son mucho mayores de los que se ven a nivel federal. Y es que la planeación, como te lo mencionaba Arturo, la planeación va más en el sentido de las obras, ¿no? En ese sentido de decir cuántas obras voy a hacer, entonces nada más traigo del fondo, del fondo metropolitano, que en ocasiones les resulta a veces más tedioso, y los que tienen una muy buena coordinación, los que tienen incluso ya un buen consejo metropolitano, hablándolo muy entre comillas, lo llevan a cabo. Pero las zonas metropolitanas que no tienen tan desarrollado esta coordinación, dicen, o sea, de empezarnos a coordinar, a mejor nada más pedir el recurso. Claro. Mejor nada más piden el recurso federal, y entonces muchas de las obras nacen con el proyecto federal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tienen que hacer realmente? Nada, tienen que justificar que van a abrir un hoyo acá o que van a abrir un hoyo allá y que van a construir esto. Realmente no tienen ese sentido de el ciudadano y cómo se va a desenvolver dentro ya de esa, o el beneficio que va a tener, porque se convierte meramente en una planeación de obras, ¿no? Pero más a largo plazo, porque tú vas aquí en la ciudad, hay un hoyo gigante, lo tapan y a las 3 semanas se volvió a destapar, entonces lo vuelves a tapar, pero no es así de, oye, vamos a repavimentar para que esté bien, ¿no? O sea, salir del paso, la política de salir del paso. Sí, totalmente, es terrible. Y además que también recordarás, ¿no? Y el otro problema, es que se me da la idea, el otro problema es que abren un hoyo aquí y otro más acá y otro más para allá y otro más, entonces no puedes circular porque de plano están abiertos 5 hoyos en la misma avenida, entonces no puedes circular, entonces eso habla de una mala planeación porque solamente obtuvieron recursos y como hay que justificarlos ante el ámbito federal que es el que siempre da la transferencia, entonces pues ya estoy haciendo las obras, pero realmente no hay una planeación como la que tuvieran si tuvieran una coordinación en primer lugar y recurrieran tal vez a un fondo metropolitano, ¿no? Y dos problemas muy evidentes es que, por ejemplo, este tipo de obras se convirtió en una especie de justificación o de legitimación de los clásicos gobiernos autoritarios, ¿no? Que anteriormente el hecho de demostrar legitimidad o cómo trabajaba el gobierno era simplemente construir obras, una estatua, un puente, pavimentar una nueva carretera, un hospital, una escuela, pero que se quedó como parte de una cultura del poder. Claro. De la manera que cómo demuestra que está trabajando. Oye, pues tenemos el segundo piso y eso es totalmente cierto. Claro, que habían... Y además concesionado, o sea, no es para todos, ¿no? Entonces, el que tiene padre y el que no, bueno, pues va a llegar tarde, ¿no? Lo que decía, ¿qué ciudad estamos construyendo? Estamos siendo una ciudad que está distinguiendo entre tú tienes, pues vienes, ¿no? Tú no tienes, pues... Y ahí entra el problema de que el lobby el papel del lobby que desempeñan las constructoras es muy fuerte. En todas las administraciones, digamos, es un problema a nivel global. El lobby de las constructoras, la capacidad de cabildeo que tienen las constructoras en cualquier administración, en cualquier país, es muy fuerte. Entonces, eso se refleja, por ejemplo, en la gran cantidad de recursos que se van para reactivar la industria de la construcción, la industria de vivienda, la industria de las obras públicas, ¿no? Claro. Y que no obedecen a este tipo de consejos metropolitanos, a los fondos, a la coordinación interestatal, y que verdaderamente es el reflejo, ¿no? De que están en una competencia en la cual nada tiene que ver indicadores democráticos, ¿no? Responder a la demanda ciudadana, un proceso de evaluación de política pública,
un proceso de mejora coordinada entre las administraciones. Oye, bueno, finalmente requerimos, y lo vuelvo a mencionar, una cooperación institucional eficiente, eficaz y que se encargue del ciudadano, ¿no? En sus reclamos de vida normales, ¿no? O sea, lo que realmente requiere. Oigan. Yo quisiera nada más cerrar con una cuestión de la planeación justamente. No estamos hablando de una gobernabilidad, estamos hablando también de un equilibrio entre el gobierno y los gobernados, ¿no? Yo creo que es hora de que las ciudades empecemos a pensar también en función del ciudadano y crear realmente conciencia de acción, qué es la ciudad que queremos crear, no solamente en cuestión de obras, no solamente en cuestión de números, sino realmente pensando en cómo se está viviendo en la ciudad y qué tanto vamos a responder a las demandas. Yo creo que ese es el gran cuestión. Ese es el quid del asunto. Oigan, muchísimas gracias. Como siempre se nos va el tiempo de volada, pero no pudo haber hecho mejor cierre la maestra Watson. Yo les quiero agradecer por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos veremos en otras mesas seguramente. Muchas gracias al maestro Mario Lima Enrique. Más a la maestra el resto. Sí. Es de casa. Está inventariado. Vamos a hacer después el conductor suplente. No, sí, exacto. Oye, maestra Laura Watson, muchísimas gracias por estar. Maestro Arturo Carrasco, siempre es un placer. Oiga, le quiero decir a nuestro auditorio nuestras redes sociales: Twitter @LaceOficialWami, nuestro hashtag gatito Lace Bitácora Social, nuestro Facebook diagonal Lace Oficial Wami, nuestro canal de YouTube Laboratorio de Análisis Social Estratégico para que vea este y otros programas, nuestro correo también laceoficial@gmail.com y nuestra página Wix laceoficialwix.com diagonal Laceoficial Wami. Quiero decirle que estamos grabando este programa en los estudios Limón Canan Records bajo la dirección de nuestro productor, el ingeniero Ulises Juárez. Este es el mejor estudio de grabación de todo el DF, así que lo que necesite, video, audio, charanga, lo que usted grabe, aquí lo puede hacer, ¿no? Le dejo el teléfono 3093 4527 y lo estará atendiendo el mismísimo Ulises Juárez. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y a nombre de los que formamos LACE le agradezco que haya estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.